Sí, te ve bien. ¿A mí también me están viendo o por ahora no? No, doctor, usted tiene su cámara apagada. Ah, bueno, vamos a ver cómo prendo la cámara. Ahí sí se lo ve, doctor. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Se escucha bien también? Perfecto, doctor. Bueno, entonces ahora estamos todo completo, está todo bien. Ok, doctor. Bueno, podemos comenzar entonces. Gracias por su colaboración, ingeniero. Bueno, hoy vamos a ver una cuestión de los delitos que tipifica el Código Penal contra la integridad sexual. ¿Se ve bien el diapositivo o está parcialmente visto? No, perfecto, doctor. Se ve bien. Bueno. El Código Penal tipifica los delitos. Quiere decir esto lo siguiente, que establece en qué consiste cada delito y a cada delito le asigna una determinada sanción o pena. Quiere decir que las conductas están definidas, están tipificadas como delictivas en el Código Penal. Si no están tipificadas como delictivas, entonces no son delitos. ¿Se entiende? Y a cada delito le asigna determinada sanción de acuerdo a la gravedad del mismo. Entonces tenemos delitos contra la libertad sexual. Hay una superposición, a ver ahora. Ahí está mejor para mí. Delitos contra la libertad sexual también se llaman delitos contra la autodeterminación sexual o delitos sexuales. Anteriormente el título decía delitos contra la honestidad. Eso fue cambiado y ahora se habla de delitos contra la integridad sexual, porque es una ofensa a la integralidad de la persona. El abuso sexual es el primero de los delitos que están tipificados en el artículo 119 del Código Penal. Es una agresión sexual violenta, quiere decir que existe una violencia de connotación sexual que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar. Es decir, está atentando contra la libertad sexual de elegir que tienen las personas. Si ese delito es cometido contra un menor, en ese caso afecta además el desarrollo personal de ese menor, sobre todo en su esfera sexual. Entonces, para que el código lo considere como un abuso sexual, son necesarios estos elementos. Primero, una conducta abusiva de contenido sexual. Segundo, un contacto corporal directo entre la persona agresora y la víctima. Contacto corporal directo. Tercero, que ese contacto físico
afecte las partes sexuales del cuerpo de la víctima. Es decir, es un contacto con connotación sexual. Y se agrega por último que la víctima no presta su consentimiento para ese acto. Es decir, va en contra de la libertad de elegir de la víctima. Estos son los componentes del abuso sexual. El agresor utiliza el cuerpo de la víctima para obtener placer sexual. Es decir, se hace uso del cuerpo de una persona para obtener placer sexual, mediante una acción sexual violenta que no tiene el consentimiento de la víctima. En el abuso denominado simple, hay un contacto de connotación sexual con el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, contacto corporal, caricias, tocamientos, y debe haber contacto corporal de connotación sexual con el cuerpo de la víctima. Entonces vamos a ver el artículo 119 que tipifica el abuso sexual simple, el gravemente ultrajante, que es un agravante, y el abuso sexual con acceso carnal, que es lo que antes se denominaba violación, que también tiene agravantes. Elementos del abuso sexual simple, como decíamos. Hay alguien que actúa, que puede ser tanto varón como mujer, generalmente son varones. Las víctimas también pueden ser masculinas o femeninas, generalmente son mujeres. ¿Y qué pasa? Si la víctima es menor de 13 años, ya se considera que una actividad sexual simple como un tocamiento constituye un abuso sexual simple. Pero también es un abuso sexual simple cuando por alguna circunstancia la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Es decir, hay varias circunstancias por las cuales la víctima no puede consentir libremente la acción. El acto consiste en un contacto corporal de connotación sexual. Por ejemplo, el tocamiento de los órganos sexuales. La pena es prisión o reclusión de 6 meses a 4 años. Este es el abuso sexual simple. Prisión o reclusión 6 meses a 4 años. Pero el abuso simple tiene agravantes. El artículo dice así: sea reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de 13, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Es decir, que hay un tocamiento sexual sobre un menor de 13 años o usando una violencia, una amenaza, una relación de dependencia, de autoridad, de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Ustedes vieron que a veces en los boliches suceden ingresos de sustancias y esos ingresos de sustancias pueden producir un estado de inconsciencia de las víctimas y esas víctimas después pueden pasar a ser víctimas de agresiones sexuales.
La pena será mayor de 4 a 10 años de reclusión o prisión, es decir, es un agravante, por su duración o circunstancias de su realización, el abuso hubiera configurado un sufrimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Es decir, que esto ya no es un abuso simple, sino hay un agravante que es un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Es decir, hay algún aditamento que hace que las víctimas sufran en mayor consideración el abuso sexual. Son los casos donde se suma a la situación de abuso un exceso que afecta aún más la dignidad de la víctima, la humilla y la degrada. Ejemplo, actos sexuales realizados ante testigos. Es decir, no solamente existe el abuso, sino que además se le agrega que es presenciado por testigos, lo cual afecta aún más la dignidad de la víctima, la humilla y la degrada. El hecho de que sea un sometimiento sexual gravemente ultrajante anula también la autoestima, atenta contra la dignidad de la víctima. Una de las posibilidades es que el abuso debe ser prolongado en el tiempo. Es decir, ese tipo de abuso que se ejecuta no es por una vez o por 2 veces, sino que se prolonga a lo largo de meses o años. Y eso produce un daño psicoemocional importante. Fíjense lo que dice a continuación. La penetración de objetos como los consoladores en la cavidad oral constituye un abuso sexual gravemente ultrajante y no constituye una violación. Así lo dice la ley. Fíjense que eso es abuso simple, pero con el agravante del gravemente ultrajante. Este hecho de la adjetivación del ultraje queda a cargo de los magistrados y no de los peritos, porque evidentemente depende de la personalidad, de la sensibilidad que tenga cada una de las víctimas. Bueno, el abuso sexual también está agravado por el acceso carnal. Esto es lo que antes denominábamos violación. Cuando ya llamábamos violación, lo asimilábamos a que era un delito provocado por los masculinos o varones, porque era la penetración del miembro viril. Pero eso ha cambiado y ahora la violación es independiente del sexo del autor y de la víctima. El acceso carnal puede ser por vía anal, por vía vaginal o por vía oral, por cualquiera de las 3 vías. Es decir que se agregó, con respecto a años anteriores, la penetración oral. También se considera acceso carnal, y esto también es nuevo, la introducción de objetos o partes del cuerpo por alguna de las 2 primeras vías, vale decir, anal o vaginal. Es decir, no solo el pene, sino cualquier tipo de objetos,
empalamiento, introducción de dedos o de otros objetos. Ello, por supuesto, en contra de la voluntad de la víctima. El código dice que la pena será de 6 a 15 años. Es una condena importante, ¿no es cierto? Inmediatamente por debajo de la condena de los homicidios. 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediante las circunstancias del primer párrafo, es decir, abuso con acceso carnal por cualquier vía. Vía vaginal, anal o bucal, y la penetración puede ser total o parcial, ya sea con o sin eyaculación, es lo mismo. O realizar otros actos análogos, introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, vaginal o anal. Bueno, esta parte del código también le otorga agravantes cuando existe un acceso carnal con determinadas circunstancias. Son los agravantes de lo que antes se llamaba violación. En ese caso, fíjense que la pena sube de 8 a 20 años de reclusión o prisión. Resultaría un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Es decir, que a raíz de la violación o del acceso carnal existe grave daño en la salud física. Por ejemplo, cuando hay una desproporción entre el órgano sexual masculino y el femenino, porque las víctimas son de corta edad. Entonces ahí pueden aparecer daños graves en la salud física o daños graves en la salud mental por la connotación psicológica del abuso. Y para determinar el grave daño en la salud, entonces los jueces solicitan peritajes médicos, psicológicos, psiquiátricos. Eso es para determinar la posibilidad de que existe un grave daño en la salud a consecuencia del acceso carnal. También cuando el hecho fuere cometido por familiares, es decir, ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos, y gente que tiene a su cargo el cuidado de las personas, como tutores, curadores, ministros de algún culto reconocido o no, encargados de la educación o de la guardia. En ese caso, los actores que delincan tienen mayor pena. También el punto C, cuando el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Es decir, un paciente que tiene sífilis, sida, hepatitis B y que no toma los recaudos y puede tener la posibilidad de contagiar a sus parejas. En este caso, no es una relación consentida, sino que es un acceso carnal con violencia y además tiene posibilidades de haberlo contagiado. También tiene agravantes cuando el hecho fuera cometido por 2 o más personas o con el uso de armas. Últimamente han aparecido varios casos de las denominadas violaciones en manada, en donde a veces las víctimas son drogadas y después son violadas por varias personas. Eso tiene agravantes, lo mismo que el uso de armas. Bueno, también es agravantes cuando lo comete
personal pertenecientes a las fuerzas policiales o seguridad en ocasión de sus funciones. Es decir, por ahí sobre detenidos o personas que están al cuidado de ellos en las instituciones carcelarias o de detención. También cuando el hecho fuera cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Y también se agrava si es contra una persona menor de 16, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor o su relación de preeminencia respecto de la víctima. Bueno, después vamos a ver que este es un agravante cuando se realiza un acceso carnal sin consentimiento contra una persona menor de 16 años. La pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 si mediara alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo, quiere decir que son todos agravantes de la violación. Y también son agravantes cuando existe el abuso sexual simple, más las circunstancias que habíamos visto. Bueno, ahora tenemos otro artículo. Hasta ahora fuimos viendo el artículo 119, que es el que se refiere a abuso sexual, el simple, el con sometimiento gravemente ultrajante, con acceso carnal. Y ahora tenemos el artículo 120, que se refiere a lo que antes se denominaba estupro. La pena, fíjense que es mucho menor. Prisión o reclusión de 3 a 6 años. El que realizara alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119, es decir, acceso carnal, con una persona menor de 16 años. Es decir, que en este caso, el autor, que es mayor de edad, tiene un acceso carnal con una persona menor de 16, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, de su relación de preeminencia respecto de la víctima, o de otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más severamente penado. En este caso, evidentemente, fíjense que acá no hay una violencia como puede haber en el acceso carnal con violencia. En este caso podría llegar a haber una especie de consentimiento de la persona menor de 16, pero en realidad el autor se aprovecha de su inmadurez. Puede haber una seducción, sí, pero se aprovecha de su inmadurez sexual. Antes la edad era hasta 15 años y ahora fue subida a 16. Anteriormente el concepto hablaba de que la víctima sería una mujer honesta. Bueno, en este momento ese concepto está suprimido porque la víctima puede ser tanto una mujer como un varón. El concepto de inmadurez sexual equivale a una ingenuidad, a una candidez, a una inexperiencia sexual. Y el autor hace prevalecer su mayor edad o su situación de preeminencia. Habíamos visto que puede ser con consentimiento, pero aún con consentimiento es delito igual porque se aprovecha de la inmadurez sexual de la víctima. Fíjense que en este caso los autores a veces argumentan
que pensaron que la víctima tenía mayor cantidad de años de edad, es decir, que aparecía como una persona mayor. Y en ese caso, los jueces o los fiscales solicitan peritajes médicos para determinar la edad aparente de esa víctima. Doctor, le hago una consulta. Bueno, Dentro de Estupro entraría todos esos casos. Nosotros, bueno, yo soy Ángela, pediatra, y nosotros tenemos últimamente muchos casos de menores de 16 que consultan por embarazo, donde su pareja es mayor de edad. Hablamos de, por ejemplo, ella 14, 15 años y su pareja 25, 30 y a veces más edad. Y bueno, nosotros como profesionales debemos hacer una especie de denuncia de esos embarazos. ¿Entraría dentro de ese artículo? bueno, después vamos a hablar de las denuncias en casos de delitos contra la integridad sexual. Acá lo que estamos planteando es que hay una persona que es mayor de edad que está teniendo accesos carnales con una persona que es menor de edad. Habrá que ver la edad, ¿no es cierto? Si es menor de 16, estamos hablando de este tipo de problemas. Ahora, también hay otra situación en donde se permite, anteriormente había una especie de anulación del proceso si esa persona que había sido autora del hecho se casaba con la víctima, y ahora, en lugar del casamiento, se dice que la víctima puede aceptar un avenimiento, es decir, que podría perdonar el hecho de votus propio, digamos. Habrá que ver cómo reacciona la justicia, porque desde el punto de vista de la denuncia, la denuncia la debería hacer, después vamos a hablar de esto, yo le pido un poquito más de paciencia, porque en estos casos la denuncia las hacen las personas perjudicadas. Es decir, que se trata de un delito de instancia privada. Yo no sé ustedes cómo funciona eso. ¿Ustedes denuncian todos los embarazos de las chicas que tienen estas problemáticas y son menores de 16? Sí, Doc. Nosotros ahora en esto, desde el año pasado, tenemos, no es como la obligación, pero sí es como el compromiso que tenemos que cuando nos llega la consulta, porque en realidad no es que la menor viene a hacer una denuncia ni nada, sino que ella está en pareja con la persona mayor de edad y viene a su primer control de embarazo, ¿no? Y bueno, es ahí donde nosotros tenemos que hacer la denuncia de que hay una menor que está en pareja con una persona mayor y bueno, que está haciendo su seguimiento de embarazo por una cuestión ya de ser un embarazo adolescente. Pero es como que a mí en lo personal me cuesta un poco comprender esa parte del accionar, digamos, porque es como que termina por un lado la menor o en un hogar de niños, si es que no hay un familiar atrás que se hace cargo, o separado, digamos, de la persona que sería el padre del bebé, ¿no?
no hay una manifestación de ellos de querer separarse ni de nada, sino que es por cuestión de la edad de la chica, digamos. Claro, y después ustedes tienen posibilidades de anoticiarse de cómo fue la salida o el seguimiento de esos casos en donde ustedes comunicaron el hecho. Y hasta ahora los dos casos que más seguí de cerca, en la que nació el bebé y yo hice el seguimiento del niño, la menor, bueno, fue al hogar de niños y después finalmente como no hubo un mayor en la familia ni en los alrededores que quisieran hacerse cargo ni de la menor ni del bebé, fue dada en tutela a la familia del papá del bebé, ¿no? Pero el papá del bebé tenía que salir de la casa y ellos pueden estar juntos cuando ella cumpliera la mayoría de edad, o sea, cuando cumpliera los 16 años. Eso es lo que me informó la familia del niño, ¿no? Y por otro lado, la otra menor aún permanece en el hogar de niños, porque no hay quien quiera tenerla ni a la menor ni al bebé. Es una situación bastante compleja, porque después vamos a ver que como son delitos contra la integridad sexual, se consideran que son de instancia privada. Es decir, Sí, que los procesos judiciales los debería iniciar el perjudicado. claro, Y el médico debería intervenir cuando ese perjudicado no tiene representantes legales, cuando no tiene un padre, un tutor, es decir, nadie que lo represente, y asimismo, y esto es lo fundamental, cuando existen intereses contrapuestos entre el autor y la víctima con respecto a el proceso jurídico que se va a desencadenar. Entonces, si la menor y el presunto padre no están en conflicto, yo no sé qué asidero tiene que se introduzca una denuncia a partir de un hecho que es un control médico. Porque después cuando ustedes, no me acuerdo si ya vieron Aborto con la doctora Alicia Sánchez, pero con el aborto pasó algo parecido. Es decir, los abortos criminales se denunciaban cuando se complicaban y llegaban al hospital. El sistema de salud tenía la obligación de denunciarlos porque eran delitos. Pero sí, después se cambió eso, la jurisprudencia dijo que el equipo de salud no debía denunciar los abortos, digamos, que consultan al hospital por complicaciones. Y entonces esto es más o menos un equivalente. Es decir, yo estaría completamente de acuerdo en hacer la denuncia si hay intereses contrapuestos, pero acá me parece que no los hay. Es decir, no, yo creo que esto debería ser tratado con un asesor jurídico, con abogados, con comités de ética, porque no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad en este caso. claro, exacto. A eso precisamente preguntaba, porque después lo que vamos a lograr es que no vengan a su control de embarazo por miedo a que se las denuncie, digamos. Exactamente, exactamente. Lo mismo que pasaba con el aborto, no iban a tratarse de las complicaciones porque venía la denuncia, entonces se podían morir en su casa o en el barrio
por las complicaciones de los abortos provocados. Esto es más o menos una cuestión parecida a esa que estamos hablando del aborto. Bueno, Bien, gracias, doctor. les agradezco la consulta, doctora, porque evidentemente es un tema que merecería ser, digamos, llevado a un comité de ética y a un asesoramiento jurídico. No sé en el hospital si han tenido alguna reunión en ese sentido. En el mío no, porque es un hospital nivel 1, pero sí el hospital donde se derivan los pacientes, que sería el SAMIC del Dorado, que es un nivel 3, y ahí sí se hace la intervención multidisciplinaria con el abogado, psicología y toda donde se involucra más la parte legal, digamos, ¿no? Bueno, Ahí yo sé que han porque tratado el tema, pero el resultado fue ese. la La ley, paciente, escúcheme que le interrumpa, perdón. La sí, ley prevé que la denuncia la haga el perjudicado, pero también prevé que organizaciones que defienden a las víctimas de estos delitos y que son organizaciones sin fines de lucro, es decir, podrían ser los comités de los hospitales o organizaciones contra la violencia familiar, es decir, contra el maltrato infantil. Esas organizaciones tienen potestad para hacer la denuncia judicial, pero no es que tengan obligación de hacerla, sino que la podrían hacer en algunos casos y en otros no, de acuerdo a toda la atmósfera que rodee a cada situación, ¿verdad? sí, Eso creo que también vale aclararlo. bien. Bueno, Buenas noches, hola, ¿qué tal? Habla Ezequiel Baluzzi, justamente del Amigo del Dorado, ¿cómo del le va? servicio ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Del servicio de ginecología y obstetricia. Sí, Por ahí sí, para acotar un poquito cómo sería el tema de las denuncias y demás que se maneja dentro del servicio, es así como dice, doctor, cuando hay abuso deshonesto o cuando no se conoce al papá, digamos, del neonato, es donde se realiza la denuncia y el servicio de legal interviene. ¿Sí? Como mencionó la doctora, si la paciente, digamos, menor de edad, que es 14 años y hasta 6 meses, está embarazada y convive con la pareja, entra dentro de un circuito que se llama embarazo adolescente, en donde es ¿sí? un circuito interdisciplinario entre legal, salud mental y servicio social que se encargan del seguimiento de la paciente y de que entre dentro del circuito como para que quede sentado y para tener una estadística de estos embarazos adolescentes. Pero dentro de lo que es legal no se interviene, digamos, en una investigación sobre el papá, por más que sea mayor o no. claro, por eso le decía que ese equipo interdisciplinario que se ocupa de estos casos tiene la potestad de hacer o no la denuncia judicial de acuerdo a todos los signos y síntomas y las circunstancias que esté viendo alrededor de esa pareja, ¿no es cierto? Si no observa ningún riesgo para la menor, es muy probable que no haga ninguna denuncia judicial, sino que se siga con ese circuito de embarazo adolescente y termine allí nomás. Así es. Muy bien. Gracias por la colaboración, ¿eh? No, no me estás enfocando, No, sí, está enfocado. Bueno, ahora vamos a ver algunos artículos que
también están dentro del título de delitos contra la integridad sexual, pero que no son tan directamente relacionados con el accionar médico-legal. Es decir, que en estos casos la colaboración nuestra a la justicia es menor. Bueno, el artículo 125 dice: el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años. Corrupción de menores de 18 años, aunque mediar el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Facilitar o promover la corrupción de menores de 18 años. La corrupción consiste en pervertir o seducir a personas menores de 18. Se trata de actos que alteran el desarrollo normal de la sexualidad porque las personas son menores. No importa si la persona menor dio su consentimiento. Es decir, con o sin consentimiento, se trata de corrupción de menores de 18 años. Tiene agravantes cuando la víctima, por ejemplo, fuera menor de 13. Y cualquiera fuera la edad de la víctima, será la pena de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Como también si los autores fueran ascendientes, descendientes, cónyuge, tutor, persona conviviente o encargada de su educación o su guardia. Es decir, cuando es una cuestión de familiares o allegados, cuando hay engaño, cuando hay violencia, o cuando las víctimas son menores de 13 años. El artículo 125 bis dice que promover o facilitar la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Es decir, promover o facilitar la prostitución. Y tiene agravantes cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias: engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad, o una situación de vulnerabilidad, o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Es decir, son agravantes del artículo de prostitución. También cuando el autor fuera ascendiente, descendiente, familiar, tutor, curador, autoridad, ministro de cualquier culto, encargado de la educación o de la guarda. Es decir, los agravantes son parecidos a los del acceso carnal. Cuando fuere funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad, cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena también aumenta de 10 a 15 años de prisión. Bueno, el artículo 127 dice que será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Es decir, hay alguien que explota sexualmente a una persona y cobra por ello. La pena será de 5 a 10 años si concurre a alguna de las siguientes circunstancias, que son los mismos agravantes que en el artículo anterior. En este caso, para el que explote económicamente
el ejercicio de la prostitución de otra persona. La pena será de 5 a 10 si tienen alguna de las circunstancias agravantes que son las mismas del artículo anterior. Bueno, después tenemos otros artículos que hablan de pornografía, exhibiciones obscenas y rapto. Este es el de pornografía. Será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años. Es decir, están protegidos los menores de 18 años contra la pornografía. Por eso que muchas veces ustedes ven que en los medios de difusión masiva no se ponen en evidencia las características o las identidades de los menores. Entonces, aquel que se dedicare a actividades sexuales explícitas por toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Es decir, la utilización de un menor de 18 años para actividades sexuales explícitas y con exhibición de sus partes genitales. También hay que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en donde participen menores. Es decir, que a veces se hacen filmaciones, videos con menores de 18 años, a veces son chiquitas de poca edad, y después se distribuyen, se comercializan, y eso significa este artículo de pornografía. A veces cuando estos videos llegan a la justicia y se identifica al autor, es fácilmente la aplicación de la pena. Este es otro delito que ya estaba previsto en las legislaciones anteriores, que es el de exhibiciones obscenas. Será reprimido con multa, es decir, que es una pena menor, el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas, expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Es decir, que hay exhibiciones de los órganos sexuales que se exponen para ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de 18 años, las penas serán de 6 meses a 4 años de cárcel. Es decir, ya no es más una multa, sino que es prisión. Lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se trate de un menor de 13 años. Por ejemplo, hay casos en donde el autor muestra sus genitales bajándose las ropas cuando en una plaza se halla frente a un menor. Es decir, buscan una situación de estar frente a un menor, generalmente una niña, y en ese caso son hombres que bajan sus pantalones para mostrar de golpe sus genitales. Eso es una exhibición obscena. Y los libros antes hacían la distinción entre este tipo de delito
y algunas situaciones que se ven en gerontes, en donde por cuestiones de tipo médico, generalmente prostáticas, tienen urgencias y en medio de esas urgencias tienen que orinar contra un árbol, por ejemplo, en una plaza. En el primer caso de exhibiciones obscenas, hay un dolo, es decir, una intención de dañar. En el segundo es una situación donde no hay intención o dolo. Bueno, y este es el último artículo, se refiere al denominado rapto, prisión de 1 a 4 años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, la intimidación o el fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Es decir, que el rapto vendría a ser una retención ilegal o una sustracción de una persona con el fin de menoscabar su integridad sexual. La pena es de 6 meses a 2 años cuando se trate de una menor de 16 años, aún con su consentimiento. La pena será de 2 a 6 si se sustrajere o retuviere mediante la fuerza, intimidación o fraude, o una menor de 13 con el mismo fin. Es decir, que las sanciones de estos delitos se agravan cuando las víctimas son menores de 18 y más aún cuando son menores de 13. Bueno, acá está un delito relativamente más reciente, que es el ciberacoso sexual infantil o grooming. Se trata de la persona que por medio de comunicaciones electrónicas, comunicaciones de cualquier tipo, cualquier tecnología de transmisión de datos, contacta a una persona menor de edad para cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Es decir, de esto hay mucho en los informativos televisivos, porque evidentemente las redes sociales favorecen este ciberacoso sexual infantil, que es tratar de contactar a la persona menor de edad a través de distintos medios electrónicos para atentar contra su integridad sexual. Tiene de 6 meses a 4 años de prisión en que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Muy bien. Y ahora llegamos al final, que era el tema de la denuncia en los casos de estos tipos de delitos. ¿Quién debe hacer la denuncia? Como decíamos antes, los delitos contra la integridad sexual son delitos que no son delitos de acción pública, son delitos de instancia privada. En los delitos de instancia privada, el que debe hacer la denuncia es la propia víctima. La propia víctima debe hacer la denuncia cuando es una persona competente, es decir, que tenga mayoría de edad y que esté psíquicamente normal. Personas mayores de 21 años y competentes psíquicamente son las que tienen la potestad para hacer la denuncia en este tipo de problemas. Si la víctima considera que le conviene hacer la denuncia, la hace, y si considera que no, está en el derecho de no hacerlo. Lógicamente, después vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos de
los peritajes médicos en este tipo de abusos, muchas veces las víctimas no hacen las denuncias. No hacen las denuncias por distintos motivos, porque creen que el agresor va a tomar represalias, porque creen que la justicia no lo va a poner preso y entonces el agresor tiene posibilidades de seguir molestándola. No hacen la denuncia porque saben que en un proceso judicial se van a ventilar muchas informaciones y eso va a ser para ella una revictimización. Es decir, la que tiene derecho a hacer la denuncia en primera instancia es la víctima mayor de edad y competente. Segundo, otros que pueden hacer la denuncia, los padres, los tutores o el guardador, si se trata de un menor. Es decir, los menores están bajo la protección de padres, tutores, guardadores, y entonces en estos casos son ellos los que deberían hacer la denuncia. Fíjense que, bueno, después vamos a ver que si hay intereses contrapuestos entre padres, tutores, guardadores y los intereses del menor, bueno, en ese caso el equipo de salud sí debería hacer la denuncia. Porque hay casos, por ejemplo, en donde el padrastro es el autor del delito y entonces la madre lo protege en contra de los intereses del menor y en ese caso si nadie sale a proteger al menor, los abusos van a continuar. Entonces, cuando hay intereses contrapuestos, el equipo de salud, el médico, sí debería hacer la denuncia, lo mismo que la puede hacer un fiscal. Si se trata de una persona que está alienada mental, un idiota, por ejemplo, un oligofrénico, en ese caso será su representante legal, designado por la justicia, el que tenga que hacer la denuncia. Acá dice además que si se produce la muerte de la víctima o lesiones contempladas en el artículo 91, que eran las lesiones de tipo gravísimo, el médico deberá hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque la víctima muerta no la va a hacer y en esos casos, en casos de muerte o lesiones gravísimas, son delitos de acción pública. Y en ese caso, los médicos sí deberíamos hacer la denuncia. Bueno, y acá está lo que decíamos hoy, en el artículo 132, en estos delitos, en el de abuso, en el de acceso carnal, en el de estupro y demás, la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o la representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro, son instituciones de protección o ayuda a las víctimas. Es decir, esto es lo que decía el doctor Galuzzi, que entra en un sistema en donde son evaluados por un equipo multidisciplinario y ese equipo tiene la potestad para hacer la denuncia o no, de acuerdo a que estén afectados los mejores intereses del menor. Es decir, que siempre hay que tratar de proteger los mejores derechos del menor, que son los que la ley dice el mejor interés del menor. El mejor interés del menor equivale
a los mejores derechos del menor o a su bienestar. Bueno, el artículo 133 habla sobre la cooperación de los familiares y de los allegados. En ese caso, ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, cuidadores, cualquier persona que con abuso de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de delitos de este título. Esa gente que está colaborando, que está cooperando, que no es la autora del delito, pero sí que colabora, tiene la misma pena que los autores. Es decir, que si un padrastro abusa de la hija de la madre, bueno, si la madre coopera para ese abuso, en realidad tanto el padrastro como la madre tienen la misma pena. Bueno, esto es lo que dice el Código Penal sobre los delitos contra la integridad sexual. Ahora, si tienen alguna inquietud, me la comentan, me avisan. ¿Escuché algo? No. Doctor, yo necesito hacer una consulta, ¿sí? Adelante. Respecto yo sé que usted dijo que eso creo que íbamos a la próxima clase, pero es algo que tenemos constantemente en la guardia en nuestro hospital. Pacientes que vienen, ¿sí? Principalmente menores de edad o sea, manifiestan en la anamnesis que fueron abusadas. Y hay veces que o sea, son recientes, digamos, el acto, ¿sí? En ese caso yo sé que el familiar tiene que hacer la denuncia y demás, pero tenemos un inconveniente a la hora del tema del análisis de la paciente. En nuestra localidad, si mal no estoy al tanto, digamos, o ignoro, no tenemos médicos forenses que realicen la evaluación de la paciente. En ese caso, o sea, yo como ginecólogo que recibo en la guardia, yo a la paciente no la puedo revisar, ¿no es cierto? A ver, no entiendo bien la consulta, porque O sea, ¿cuál es el me motivo expreso, de consulta de la paciente? una paciente viene a denunciar un abuso deshonesto, ¿sí? Con acceso carnal. Sí. ¿Está? Se le orienta que tiene que hacer la denuncia correspondiente, ¿está? Y el análisis de la paciente, ¿quién lo realiza? Médico forense, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? ¿Toma de muestras, dice usted? Claro, sí, para ver si hubo acceso carnal, si hay lesiones presentes. Bueno, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Bueno, esa es mi inquietud, digamos, a ver, yo puedo evaluar y describir lesiones, por ejemplo, y si hay, por ejemplo, sangrado activo porque hubo penetración y demás. Pero eso no sería, no iría en contra, digamos, de lo que sería el procedimiento legal correspondiente. Mire, en realidad el tema es, si la paciente consulta por un tema específico que es un abuso sexual, hay una cuestión que es la asistencial y hay otra cuestión que es la jurídica. Hay países en donde las dos cuestiones se unifican, vale decir, en el hospital se hace todo el examen correspondiente con
el examen físico, con el interrogatorio, con, digamos, la constatación de las lesiones y demás, y después se le brinda la posibilidad a esa persona de que si hace la denuncia judicial, también se toman las muestras que van a ser remitidas al juzgado. En este caso, yo no veo por qué no puede hacerle un examen y determinar si ha sido violentada a través de los signos semiológicos, ¿verdad? Ahora, después, el hecho de las muestras, bueno, también tiene que tener el mismo consentimiento que tiene el examen físico. Usted antes de abordar ese caso, tendrá que pedirle consentimiento a la persona o a la madre que la lleva, y el consentimiento tiene que ser detallado. Es decir, ¿para qué le va a pedir el consentimiento? Para hacerle el examen físico, para hacerle el examen ginecológico, el examen anal, o también para tomar muestras y también para sacarle fotografía de las lesiones. Es decir, usted como médico, digamos, asistencial, igual va a tener que pedirle el consentimiento. Y depende del consentimiento que le dé, después tendrá que evaluar qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Pero las madres, los familiares, a veces llevan a las menores a los hospitales justamente para comprobar que han sido violentadas, que han sido abusadas. Entonces, los exámenes, evidentemente, hay que hacerlos. Ahora, si tiene consentimiento para tomar muestras, no hay ningún problema tampoco. El tema es que después el fiscal o el juez puede solicitar esas muestras que están en el hospital en lugar de pedírselas al médico forense. Eso sería la diferencia. Bien, se entiende. O sea, para que quede claro, el hecho de que, por ejemplo, yo evalúe y tome una muestra no entorpecería el trabajo del médico forense, que es el que debería realizar el procedimiento. Bueno, si usted sabe que en el lugar no hay forense, evidentemente no lo va a perturbar, porque el tema de las muestras es que las muestras deben ser tomadas en forma precoz. Entonces, o hay que derivar a la paciente a un lugar donde pueda tomar la muestra enseguida, o se pierde la posibilidad. Bien. Doctor, buenas noches. Hay que tener en cuenta que son 72 horas para tomar muestras. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? No, pues simplemente para decir por ahí cómo es el manejo. Yo hago la parte de peritaje ginecológico en el cuerpo médico forense acá. Y cuando una chica está internada, por ejemplo, por un delito sexual, generalmente se hacen las denuncias y nos avisan a nosotros para que vayamos a hacerle el examen, supuestamente para no revictimizar a la paciente en el caso de que la haga primero el ginecólogo que está en el hospital. Por supuesto, si el caso no requiere alguna intervención inmediata por un sangrado, por supuesto, ¿no? Y bueno, y ahí se concurre al hospital en forma inmediata, ni bien se hace la denuncia, con el bioquímico que toman las muestras. Está bien, perfecto, porque de esa manera no hay comunicación secundaria. Está bien, correcto, porque lo que dice el doctor es en el caso de que no haya médico forense disponible.
Claro. Casualmente la conozco a la doctora Ulanovich. De hecho, hace poco tuvimos un caso, por eso pregunto, en el cual por orden policial la paciente tenía que esperar 24 horas para ser derivada a la localidad de Puerto Rico, que está acá cerca nomás del Dorado, pero la paciente tenía que esperar 24 horas en el nosocomio internada, sin bañarse, o sea, sin higienizarse, y por ahí se vuelve un poco tedioso para la paciente y para los familiares, digamos. Por eso Claro, también la pregunta. claro, para no modificar las pruebas le impiden bañarse y le impiden también ser derivada. Bueno, evidentemente el tema es, como decíamos, ¿no es cierto? Tampoco hay que ir en contra del sentido común. Si hay médicos forenses disponibles, fenómeno, porque eso evitaría una revictimización. Pero hay muchos lugares donde tardan en llegar los médicos forenses o no hay médicos forenses. Y es cierto que hay, por ejemplo, algunos casos en donde las menores llevadas a hospitales de niños, en el hospital de niños son examinadas por el servicio de ginecología infantil. El servicio de ginecología infantil hace un diagnóstico, también hace una denuncia, a veces no está conforme con ese informe del hospital y pide una nueva evaluación del forense. Así que todo eso es un tema de todos los días y vamos a ver que a veces el forense piensa lo mismo que el médico del hospital, pero hay casos en que no resulta así y entonces hay una revictimización porque a veces se pide un nuevo peritaje más. Entonces, la conclusión es que hay que tratar de hacer las cosas bien de entrada. Eso significa que los exámenes sean completos, que sean realizados por personal idóneo, que tenga experiencia en el tema y que no sean necesarias revictimizaciones con nuevos exámenes. A eso tendemos. Ahora cada uno en su lugar de trabajo tendrá que hacer lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero si no se hace un examen precoz, se deja pasar la oportunidad, tampoco hay pruebas que presentar en una eventual denuncia judicial. Doctor, también una vez tuvimos un caso de una menor también que fue víctima de abuso y que en su localidad de origen le examinó el médico policial primero, que hizo un informe que iba totalmente diferente, absolutamente diferente al examen que le hizo el perito del cuerpo médico forense. Que eso también por ahí es un problema porque después hacen un careo entre los médicos, se peritan fotos y ese tipo de cosas. Bueno, pero lo que usted está diciendo, doctora, lamentablemente es un hecho que suele repetirse. Es decir, que no es infrecuente que haya disidencia en los exámenes médicos en este tipo de delitos contra la integridad sexual. Por eso les digo, tengan presente de que quien debe hacer los exámenes sean personas competentes, sean personas idóneas, que estén preparadas y que no tengan una determinada idea preconcebida. Porque nosotros acá en el Hospital de Niños de La Plata tuvimos que lidiar con una doctora que veía abusos y penetraciones
accesos carnales en todas las víctimas denunciadas. Y después resulta que teníamos que hacerle un segundo examen y los símenes estaban intactos o no había signos de violencia sexual. Entonces, eso es nada más que un ejemplo de los muchos que hay, que este tema es un tema para, digamos, generar una dotación de peritos que estén con experiencia en los exámenes médicos ginecológicos, anales, porque hay que tener presente que esos exámenes se hacen en un tiempo relativamente pequeño, son exámenes breves, son exámenes que ponen mal a la víctima, que las víctimas a veces son menores que lloran, que se mueven, que no son a veces fáciles de examinar, y entonces todas esas son dificultades para quienes realizan los exámenes, a veces también motivadas por falta de infraestructura, y eso se trasciende porque los resultados son discordantes y en definitiva va en perjuicio de la víctima. Se entendió más o menos la problemática. Después, la semana que viene, la vamos a profundizar. ¿Alguna otra opinión, algún otro aporte? Miren, para completar un poco el tiempo del día de hoy, vamos a seguir con el tema de los delitos y de las penas. En este caso, nosotros vimos homicidios, pero vamos a ver lo que el Código Penal estipula para estos delitos donde la pena es por matar a una persona, ¿verdad? Vamos a ver si podemos compartir pantalla. ¿Se ve bien allí? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces estos son los artículos que legislan sobre delitos contra la vida. Es decir, atentan contra la vida de las personas, contra el derecho fundamental que tiene el ser humano a que se respete su existencia. La vida debería solo perderse por causas naturales o por causas accidentales. En este caso, son problemáticas delictivas. Están en los artículos 79 al 88 del Código Penal. El homicidio es la acción de causar la muerte de otra persona. Jurídicamente es un delito que consiste en matar a alguien por acción o por omisión, con intención o sin intención, y que concurran sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. Esto es una cuestión, digamos, semántica, porque homicidios con alevosía, por precio o por ensañamiento siguen siendo homicidios. Lo que pasa que a veces se les llama asesinato, pero son homicidios con agravantes. El homicidio simple es cuando se pone fin a la vida de una persona
y no hay circunstancias contempladas en la ley para atenuar o agravar la figura. Es decir, el homicidio simple consiste en matar a una persona sin otras circunstancias que agraven la pena o que la atenúen. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años. Esta es la pena que todos conocemos. 8 a 25 años es la pena para el homicidio simple. Para el que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. 8 a 25 años. Bueno, diferencia entre prisión y reclusión. Esto es un poco una cuestión pasada de moda. Acá dice, la pena de prisión priva al reo del bien jurídico de la libertad ambulatoria. Es decir, es una pena de restricción de la libertad ambulatoria. Está en prisión. En cambio, la reclusión es más severa. No solo privaba al reo de su libertad ambulatoria, sino también de su libertad física, porque es una pena aflictiva. En esos casos de reclusión se le imponían trabajos forzosos, pudiendo ser empleado en distintas obras. Es decir, la reclusión se cumplía en las cárceles del sur argentino y además de que eran más severas las medidas dentro del penal, podían ser empleados en obras esos detenidos. Hoy día esta diferencia entre prisión y reclusión se ha transformado prácticamente en ninguna porque no se aplican las diferencias. Es decir, todas son penas de prisión sin los agravantes de la reclusión. Ahora hay otros homicidios que ya no son simples, sino que son con agravantes. Entonces tenemos los agravantes del artículo 80. Tiene muchos incisos. En el primero dice, sin prolongar reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, el que matare a un ascendiente, a un descendiente, cónyuge, excónyuge, la persona con quien mantiene o va a mantener una relación de pareja, medie o no la convivencia. Es decir, el inciso 1 habla de agravación de la pena a perpetua para los que matan a familiares directos o parejas, medie o no la convivencia. Este artículo, el 52, dice acá, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52. Este artículo dice que se impondrá reclusión por tiempo indeterminado como accesoria de la última condena cuando la reincidencia fuera múltiple, en forma tal que mediaren las siguientes penas anteriores. Es decir, que la reclusión por tiempo indeterminado figuraba como una pena accesoria a la última condena en casos de reincidencia, es decir, de delincuentes que reinciden. Entonces, a la última condena, el tribunal podría agregarle como pena accesoria la reclusión por tiempo indeterminado. Eso significa que va a pasar el resto de sus días en la cárcel y que no va a poder salir en libertad nunca. Porque cuando dice prisión perpetua o reclusión perpetua, eso significa que va a estar en la cárcel durante 20 años. Pero si se porta bien y tiene buena conducta, se hace determinados cursos
como ha acontecido con algunos políticos, entonces después de una determinada cantidad de tiempo en la cárcel, se le dan beneficios, como salidas transitorias, domicilios, es decir, cárceles domiciliarias, o también condenas condicionales, es decir, salen en libertad a los 20 años. En este caso, de reclusión por tiempo indeterminado, la persona no tiene esos beneficios, no saldría nunca de la cárcel, es un equivalente a la pena de muerte, y entonces por eso la justicia en casos que llegaron a la Corte han dicho que este artículo, el 52, es anticonstitucional, no es constitucional. Por lo tanto, no se aplica como agravante cuando hay reincidencias anteriores. Bueno, en el caso de matar a un familiar con circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de menos, ¿no es cierto?, de 8 a 25 años en lugar de la perpetua, en casos de circunstancias extraordinarias de atenuación. Se impone la reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, cuando se mata con ensañamiento, alevosía, bueno. Todas estas cuestiones que ocurrieron en el crimen de los rugbyers contra Baez Sosa, ¿no es cierto? Muerte con ensañamiento, con alevosía. Después vamos a ver en qué consiste. Homicidio agravado por el modo en que se hace. Homicidio agravado por el uso de veneno. Homicidio agravado con alevosía. Es decir, son todos agravantes que están en el artículo 80. Inciso 2. En estos casos, la persona no está en condiciones de defenderse, causándole el mayor dolor posible o usando un veneno para que no pueda prevenirse del hecho. Es decir, la persona está indefensa, se le trata de causar el mayor dolor posible y se utilizan medios para que la persona no pueda reaccionar o no pueda defenderse correctamente. En el ensañamiento, que eso fue presente en el caso de los rugbyers contra Baez Sosa, el ensañamiento consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del homicidio. Es decir, no solo matan a la persona, sino que de forma deliberada hacen cuestiones que aumentan su sufrimiento. Ejemplo en el cual el sujeto se encuentra a solas con la víctima, tiene un arma de fuego en su mano, no la mata inmediatamente, sino que le dispara en una pierna, después en el brazo, le deja sufrir varias horas y luego la última con un disparo en la cabeza. Es decir, la hace sufrir. Ese es el ensañamiento, además del homicidio. En cambio, la alevosía consiste en matar sobre seguro, es decir, asegurarse de matar a una persona sin tener consecuencias en contra del autor. Se trata de un hecho cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando en la ejecución medios, formas y modos que atienda directamente a asegurarla, sin riesgo que para su persona proceda de la defensa de la víctima. Es decir,
que colocan a la víctima en una situación de indefensión para que no pueda reaccionar en contra del agresor. En la alevosía, el autor busca que la víctima esté en una posición vulnerable para cometer el delito. En el ensañamiento, quiere colocar a la víctima en una posición vulnerable y además generar el mayor daño o sufrimiento posible. El inciso tercero del artículo 80 también agrava el homicidio cuando se comete por precio o promesa remuneratoria. Fíjense que consiste en matar a una persona a cambio de un pago. Estos días, en los medios de comunicación masiva, salieron los casos de los sicarios en las bandas narcos en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Donde una banda narco contrata a un sicario para que haga determinados trabajos. Bueno, en el homicidio por precio o promesa remuneratoria se trata de estos casos. Los sicarios en los medios de comunicación masiva salieron entrevistados diciendo que por menos de 50.000 pesos no hacen ningún trabajito, es decir, son asesinos pagos, ¿no es cierto? Otro agravante es el homicidio por placer, por codicia, odio racial o religioso. En este caso, se pone fin a la vida de una persona por aversión a ella, por odio racial, religioso, de género o de la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Es decir, todos agravantes del homicidio en el inciso 4 del artículo 80. Matar a una persona porque no se tolera la condición de su diversidad, ya sea racial, religiosa o de género. Evidentemente esto también se ve en todos los países, ¿verdad? Bueno, estos casos suelen ser denominados también homicidio por lucro o homicidio con perversidad. Bueno, también es agravado cuando se utiliza un medio que puede crear un peligro común. Es decir, se quiere matar a alguien, pero se utiliza un medio que puede crear un peligro común. Es el inciso 5. En este caso se lesionan dos bienes jurídicos. Por un lado, la vida de la víctima, porque es a quien se quiere matar, y por otro lado, la seguridad común, que comprende la vida, la salud, las propiedades de un conjunto indeterminado de personas. Es decir, se quiere matar, por ejemplo, a dos personas y para ello se provoca un incendio de propiedad horizontal donde vive muchísima gente. Otro agravante, el inciso 6, es matar con el concurso de 3 o más personas. Se pone fin a la vida con el acuerdo y la previsión de al menos 3 personas. Esto también ocurrió en el caso de los rugbyers contra Baez Sosa. El inciso 7 habla de homicidios crímenes causa. En este caso, se pone fin a la vida de otra persona para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o procurar la impunidad,
para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Fíjense que esto es muy, pero muy frecuente, ¿no es cierto? Se pone fin a la vida de otra persona para preparar otro delito. Matar a un custodio, por ejemplo, para robar un banco. Matar a una víctima de violación para que ella no denuncie al autor al cual conoce. También matar a un geronte por medio de un familiar para que el geronte no lo denuncie, cuando la intención era hacer un robo en la casa del geronte. Matar a una persona que se resiste a un robo, eso de todos los días. Es decir, el delincuente trata de efectuar un robo, la persona se resiste y entonces dispara el arma de fuego y termina con su vida. Este es el inciso séptimo, homicidio criminis causa, agravante del homicidio. También es un agravante terminar con la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, en su función, cargo o condición. Es decir, matar a un miembro de la fuerza de seguridad es un agravante. Y muchas veces algunos presos se vanaglorian de haber matado a algún miembro de la fuerza de seguridad. Y un miembro de la fuerza de seguridad, abusando de su cargo o función, produzca un homicidio, también es un agravante. También agravante el inciso 11, cuando habla de violencia de género. Hay que matar a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. ¿Qué se entiende por violencia de género? Cualquier acción que implique la vulneración en cualquier forma, en todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Es decir, se vulnera ese derecho de la libertad de decidir de la mujer a través de amenazas, coerciones, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones. Todo esto constituye entonces el concepto de violencia de género. Hay agravante también si se realiza el homicidio por venganza. Y también hay un femicidio vinculado por venganza transversal. De esto se trata la siguiente cosa. Se pone fin a la vida de una persona para causar sufrimiento a otra con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja. Por ejemplo, dar muerte al hijo que tuvo su pareja con una relación anterior para que sufra su pareja, para causar sufrimiento a esa mujer. Es el inciso 12 del artículo 80. Hay una atenuación también en el caso de los homicidios vinculados con familiares. La atenuación está vinculada con el estado de emoción violenta y las circunstancias que lo hacen excusable. Es decir, el autor está en un estado emocional alterado que le impide controlarse a sí
por causa de una ira, de un dolor, de una irritación, pasión, miedo, etc. Es decir, esa persona está alterada emocionalmente por una situación que lo hace excusable. Por ejemplo, aquel esposo que llega a su casa e encuentra a su mujer con una infidelidad infragante. Fíjense que la pena es de 10 a 25 años de prisión, cuando de otra manera sería prisión perpetua, ¿no es cierto? Pero tiene que estar en estado de emoción violenta y que las circunstancias lo hagan excusable. Acá tenemos el homicidio preterintencional agravado. Es un homicidio que se concreta cuando un familiar directo o una pareja actúa con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud con un medio idóneo para causar ese daño, pero finalmente termina provocándole la muerte. Es decir, en los homicidios preterintencionales, el autor quiere causar un daño, pero no tiene intención de provocar la muerte. En este caso se agrava porque el autor es un familiar directo. Homicidio entonces agravado que comete un familiar directo que quiere causar un daño, pero finalmente le provoca la muerte. El medio empleado no debía razonablemente causar la muerte. Por ejemplo, le pega un golpe de puño, la víctima cae y muere por trauma de cráneo contra el cordón de la vereda. Es decir, el golpe de puño normalmente no debe producir la muerte, pero después se produjo un traumatismo de cráneo contra el cordón de la vereda y eso fue lo que causó el fin de la existencia de la persona. Entonces, en estos casos de homicidios preterintencionales, es un caso donde los peritos deben explicar bien cuál es la relación causal entre el acto y el daño sufrido y la causal de la muerte. Bueno, tenemos los atenuantes que están en el artículo 81, es decir que el homicidio simple tenía de 8 a 25 años de cárcel. Estos son los atenuantes que, por ejemplo, reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias se hicieran excusables. Esto es una cuestión que es esgrimida por muchos defensores y que tiene que ver muchas veces con la tarea pericial y con la tarea de los jueces y cámaras. Esta atenuante, que es la emoción violenta que las circunstancias se hicieran excusables, reside en la menor criminalidad que se advierte en un hecho en el que la determinación homicida del autor no obedece únicamente a un impulso de su voluntad, sino que en alguna medida se ha visto arrastrado al delito por una lesión que ha sufrido en sus sentimientos, es decir, una agresión que ha sufrido a sus sentimientos, casi siempre por obra de la propia víctima o de un tercero. Es decir, que hay una víctima o un tercero que de alguna manera ha puesto al autor del homicidio en una situación de shock emocional, un shock emocional que agrava o se agrega a un impulso de su voluntad. Ese shock emocional
no lo priva de la posibilidad de comprender la criminalidad de su conducta y de dirigir sus acciones, porque eso sería el caso no de una emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable, sino de lo que se llama una emoción violenta patológica, que es una causal de inconsciencia y es una causal de inimputabilidad. Esto lo van a ver después, en los próximos 2 meses, con el doctor Folino y con la doctora Leon Meyer, que va a hacer el desarrollo de la psiquiatría forense. Pero entonces, en este caso de la emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, facilitan la formación de una resolución criminal. Entonces, ese shock emocional puede consistir en un furor, una ira, una irritación, un miedo, dolor, bochorno. Entonces, asumir la forma de un súbito impulso o de un estado pasional que estalla frente a causas aparentemente carentes de significación que operan como factor desencadenante. Es decir, que una pequeña gota puede rebalsar un vaso, puede generar un estado de shock emocional. Ese shock emocional puede actuar como una causal de disminución o atenuación de la pena. Eso significa la necesidad de hacer un peritaje psiquiátrico, y una de las cosas que caracterizan a estos estados de emoción violenta son la amnesia lacunar. Es decir, cuando uno le pregunta a la persona que relate lo que sucedió en el hecho, la persona relata el cuadro número 1, el 3, el 5, el 7 y el 10 de la película, y siempre va a relatar los mismos cuadros porque no tiene registro mnésico de los otros. Y eso es porque su estado de conciencia estaba crepuscular, no tenía la conciencia lúcida completamente, sino que percibía parte de la realidad. Entonces esto lo van a ver mejor en profundidad con los próximos meses. También es una atenuación de la pena el que, con el propósito de causar daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de la persona, es decir, tiene propósito de causar daño. El medio empleado no debería razonablemente ocasionar la muerte, pero en realidad hay intención de dañar y no de matar. Lo que sucede es que a veces el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte y la persona fallece. En uno de los primeros peritajes que me tocaron a mí hace muchos años atrás, era el tema de un robo, y el ladrón, para disminuir la resistencia de la víctima, que era una persona de edad, había utilizado una de esas botellas de gaseosa que tenía en el kiosco esta señora, y con la botella de gaseosa le aplicó un golpe en la cabeza y terminó siendo un homicidio. Entonces, para el abogado defensor, ese golpe en la cabeza no debía razonablemente ocasionarle la muerte. Para él sería un homicidio preterintencional, pero bueno, a mí me tocó hacer el peritaje y el tribunal consideró de que era un homicidio simple y no un homicidio por preterintención. Bueno, en el caso de matar a un familiar en emoción violenta, la reclusión o prisión será de 10 a 25 años y no perpetua. El artículo 83, reprimido con prisión de 1 a 4 años,
el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. Es decir, el que ayuda o lo instiga para que el suicida pueda cometer su finalidad, tiene sanción, tiene pena. Es decir, ustedes recuerden este caso de un médico patólogo que actuó en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá. Este patólogo, Jack Kevorkian, inventó el suicidio asistido. Es decir, que esa inyección letal que terminaba con la vida de los pacientes que tenían cáncer. Y bueno, evidentemente a él también le tocó estar en la cárcel por ayudar a cometer un suicidio, porque ideó la máquina del suicidio, digamos. Ayudaba a las víctimas, y eran las víctimas las que se aplicaban la inyección, pero la ayuda estaba en el médico. Bueno, finalmente el homicidio culposo, del 84, no hay intención o dolo de matar. El que hace el homicidio culposo no quiere esa finalización del hecho, pero sí tiene culpa por no prever las posibles consecuencias de su accionar. Será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años, inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años. El que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causarle otro la muerte, y esto compete a los médicos, al personal de salud. Lo habíamos visto en los casos de responsabilidad médica. Recuerden que condenas de más de 3 años ya son de cumplimiento efectivo, no son condenas condicionales, y que la inhabilitación especial significa que no puede ejercer su profesión. Es decir, que si la pena es de 5 años de prisión, la inhabilitación es por 10 años. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueren más de una las víctimas fatales. Esto se hizo para los casos de los conductores de automóviles, pero también se puede dar el caso en los servicios de obstetricia, donde puede fallecer la madre y el producto de la concepción. Bueno, más o menos estamos en el horario. Llegamos más o menos con la legislación sobre delitos sexuales y homicidios. Y la próxima vez vamos a hablar de los peritajes que hacemos los médicos en los casos de delitos contra la integridad sexual. Es decir, todas esas vicisitudes que más o menos vi que ustedes tienen, que tienen inquietudes, bueno, las vamos a volver a plantear el miércoles próximo, y en la última de las clases de marzo vamos a ver otros peritajes, como por ejemplo los peritajes que se pueden hacer en los casos donde los imputados alegan impotencia sexual. Bueno, si tienen alguna inquietud, alguna colaboración, algún aporte, estamos para escucharlos. Siempre recuerden anotarse en el chat para cumplir con el presentismo, ¿verdad? ¿Alguna inquietud?
Bueno, en la semana le voy a mandar a Marcelo, el Colegio de Médicos, los PowerPoint de la semana pasada, se los mando por correo electrónico para que él se los pueda distribuir. Y este de hoy con el próximo se los mandaré la semana que viene. Bueno, me alegra verlos a todos bien. Espero que sigamos con esta participación en el curso. El mes que viene van a tener una dinámica distinta porque va a ser presencial. Así que espero que les guste y que, bueno, que sigamos todos conectados entre nosotros. Bueno, saludos. Gracias, doctor. Gracias, Buenas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches doctor. Buenas noches. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Que sigan muy bien, ¿eh? Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias.